Hola a todas y todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con toda la información que ha circulado alrededor del COVID-19. Miren, hay algo muy importante. La mente es muy poderosa, la mente de los seres humanos es muy poderosa y muchas veces al tener información que no es verdadera, pues obviamente se contamina toda nuestra cognición, todo nuestro pensamiento y eso va determinando una serie de conductas que tienen que ver con ansiedad, estrés, que no tienen un fundamento real porque la información obviamente es falsa. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que abordar este tema. ¿Cómo me alimento yo de información que sea realmente veraz, que me permita tener, estar informado para tener, pues, las conductas correctas respecto al COVID-19? Porque lo que nos hemos dado cuenta durante todo este proceso, no solamente en México, en el mundo, es de que hay mucha desinformación. Hay desde quienes han estado planteando que hay toda una conspiración mundial y que no existe el COVID-19, hasta el exceso de información respecto a la manera como si ya existen las vacunas y todo ello. Entonces, fundamental, punto número uno que tenemos que considerar es que la información sí es verdadera, pero también la información es falsa. Por lo tanto, tenemos nosotros que verificar las fuentes de donde proviene la información fundamental. Si yo inmediatamente lo que veo en un post, en la publicación de una amistad, o alguien me manda un WhatsApp con algún texto, tengo que checar cuál es la fuente. Y desde luego que mi capacidad de discernimiento me debe de poner alerta en si es una información falsa o una información verdadera. Punto número uno. Punto número dos. De acuerdo a la información, si yo digo, bueno, es una información que parece ser de una fuente confiable, tengo que analizar lo que hay dentro de esa información. El hecho de que sea un medio de comunicación, entre comillas, conocido o entre comillas, respetable, no necesariamente significa que sea verdad. Hemos encontrado, por ejemplo, en este país, en México, que en algunos medios dieron por muerto a una persona que estaba muy ligada a Carlos Slim y que finalmente no estaba muerta. Es decir, estaba toda viva y estaba hospitalizada. De ese tamaño estamos hablando. Y no fue un medio, fueron varios medios que a partir que publicó un medio esa información, de ahí se hizo una cadena de esto. Y no ha pasado una vez, han pasado en varias ocasiones. Entonces también tengo que estar alerta respecto a esto. Muy importante que cuando estamos ahorita en aislamiento no seamos unos obsesivos de la información. Es decir, no tengo que estar checando todo el tiempo acerca de lo que está pasando con el COVID-19, sino tener horarios para poder en ese momento darme la oportunidad de informarme. Hay una ventaja en México. Todos los días a las 7 de la noche el gobierno federal informa respecto a lo que está sucediendo con el COVID-19 y eso es a nivel federal. Aparte a nivel de los estados también hay información específica de los gobernadores. En el caso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum también hace posicionamientos con cierta regularidad. Entonces, esa es la información oficial. Ahora, ¿puedo creer o no en la información oficial? Esa es otra cosa. Tengo que hacer mi propio análisis respecto a la información que se está vertiendo en estos espacios, pero es la fuente oficial. De ahí todo lo demás aplica lo que les comentaba hace un momento, pero no estar de manera obsesiva con esta situación porque se vuelve entonces posteriormente ya un estado de inseguridad cognitivo de pensamiento porque encontramos fuentes falsas, fuentes verdaderas, pero de manera recurrente y eso ya se vuelve realmente algo invivible durante todo el día estar con este tipo de información. Por otro lado, tenemos nosotros que acostumbrarnos a que si tengo espacios específicos para poder checar esta información, el resto del día o el resto de las horas, pues me despejo mi mente con otros temas. Hay muchísimos otros temas de los cuales se puede hablar. Desde luego que siendo una pandemia, desde luego que siendo una epidemia a nivel mundial, pues se concentra mucha información respecto a ella, pero hay otros temas que tengo que abordar para poder despejar y poderme relajar. Entonces, no permitamos que esta información del COVID-19 se convierta en un problema psicológico para nosotros, que nos genere ansiedad, que nos genere estrés, que nos genere pánico y todo lo que comentamos anteriormente lo podemos hacer para evitar eso. Y desde luego que como personas adultas también tenemos que tener la capacidad, primero yo, de hacerme de información verdadera, útil, y luego transmitirla
a mi familia, ¿no? En mi entorno, en el caso de niños y adolescentes, tengo que manifestarles la información de una manera que ellos lo puedan entender. Hay muchos ya contenidos que son muy manejables para los niños, para explicarles qué está pasando, para que ellos también no estén angustiados o cuando menos tengan la información, y con los adolescentes que es un poquito más difícil contenerlos. A un niño, de alguna otra manera, todavía los padres les podemos impedir que salgan o que tengan esta idea de quererse salir. En el caso de los adolescentes es más difícil, y de los adultos jóvenes, aunque vivan en casa, todavía mucho más, porque empiezan con este discurso: es que no existe el COVID, y es que quiero salir, y es que quiero ir al antro, situaciones que incluso ni siquiera están abiertos estos centros de esparcimiento, pero empiezan con esta situación de querer ya romper el aislamiento, y tenemos que informarlos, y para poderlos informar yo tengo que estar bien informado y transmitirle al resto de mi familia la situación. Es un tema que hay que hablarlo, ¿no? Tampoco de manera obsesiva todos los días, simple y sencillamente cuando sintamos que de repente el núcleo familiar entra en etapas de crisis, porque eso sucede, obviamente entre más días pasen esto va a suceder más. Bueno, pues tenemos que estar con la posibilidad de comunicarnos de manera adecuada, transmitir la información veraz, y con eso empezar a tomar decisiones correctas. Así que, por favor, hay que informarse de fuentes fidedignas, transmitir la información de manera confiable, no creer todo lo que se pone en Facebook, no creer todo lo que nos mandan por WhatsApp, no creer todo lo que hay en Twitter, sino que tengo que tener esa capacidad de discernimiento. Ojo con todo esto que estoy hablando, porque si no empezamos a tener una serie de comportamientos que no son beneficiosos de manera biológica, de manera física para nuestro estado de salud, y mucho menos a nivel psicológico, porque luego esto se traslada a tener problemas de insomnio, a tener problemas que van más allá de lo que podamos controlar si no soy capaz de entender todo esto que sucede alrededor de la información. Así que bueno, pues ahí está estos datos. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos, y nos vemos con otro tema del COVID-19 aquí en su canal BSIMS.